Bueno, nuevamente un saludo para todos. En los videos anteriores hemos trabajado este ejemplo, la vida media de un equipo de monitorización con un promedio de 68 meses, una desviación estándar de 5 meses. Ya hemos solucionado los ítems A, B y C. En el siguiente video vamos a trabajar el ítem D. ¿Cuánto tiempo durará el 10% de los equipos menos duraderos? Bueno, entonces a tener en cuenta en este caso, miren, en los casos anteriores nos pedían, por ejemplo, qué porcentaje de equipos se estropearán antes de los 60 meses. La probabilidad, hay que estandarizar este valor de 60, llevarlo a Z y hallamos la probabilidad menor que. También nos dicen cuántos equipos superarán, entonces probabilidad mayor que. ¿Qué porcentaje de equipos durarán entre 65 y 75 meses? Entonces probabilidad entre dos valores. Pero en este caso nos piden lo contrario. A partir de un porcentaje o de una probabilidad hay que encontrar qué valor, o sea, por ejemplo, es de 75 meses o 60, ¿sí? Hay que encontrar el valor, cuántos meses, en ese caso, cuál sería ese 10%. Entonces vamos a utilizar dos formas, una es utilizando la tabla Z y otra también utilizando el GeoGebra. Recuerden que el GeoGebra, si no tenemos internet, pues no lo podemos utilizar o tenemos que descargar la aplicación. Entonces, utilizando la tabla Z, lo que vamos a hacer es no buscar el Z, sino buscar la probabilidad. Recordemos que estos valores que están aquí en el medio son las probabilidades. Entonces, como nos dicen ¿cuánto tiempo durará el 10% de los equipos menos duraderos? Los equipos menos duraderos estarán a la izquierda de nuestra campana de Gauss. A la derecha estarán los más duraderos, o sea que buscamos ese 10% en estos valores. Entonces, en ese caso sería buscar el 0.1. Esto sería 0.01. Entonces empezamos a bajar por acá. Miren que aquí ya llega 0.28, 0.18, 0.15, 0.11. Entonces, miren, aquí ya estamos cerca. 0.9998, no, por acá. En el menos 1.2 empezamos a mermar, miren. 11.51, 11.31, 11.12, 10.93, 10.75, 10.56, 10.38, 10.20, 10.03 y 0.0985. Este punto 0.0985 sería menos del 10% porque es el 9%. Este 10.03 ya sería 10.03%. Entonces nuestro Z sería menos 1.28. Entonces el Z interesante, el Z que nos da la probabilidad del 10% es menos 1.28. Miren que con GeoGebra lo podemos hacer mucho más sencillo. Recordemos que aquí uno le daba el valor de Z. Miren que por ejemplo menos 1.28 nos da el 10.02. ¿Listo? Pero ¿cómo lo hago entonces? Utilizando aquí la aplicación para encontrar el 10%. Entonces miramos que este valor, yo necesito los menores que. Entonces empezamos a mover el deslizador. Miren que ahí y nos concentramos en esta probabilidad. Ahí donde dice 0.2742. Entonces me muevo hacia la izquierda y me empiezo a acercar. 0.10. Entonces, por ejemplo, lo dejo ahí. Con las flechas del teclado, la flecha hacia la izquierda y hacia la derecha, miren que se puede seguir moviendo ese deslizador. Entonces 10.38, 10.2, 10.02 y me muevo un poquito más y ya llega al 9%, entonces sería menos 1.28, ahí lo encontramos. Lo mismo que nos da la tabla Z. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este valor de Z que encontramos? Ese menos 1.28. Vamos a utilizar la fórmula de estandarización para la tabla Z. Z igual a dato menos promedio sobre desviación. Pero ya tenemos Z, tenemos promedio y tenemos desviación. ¿Qué no tenemos? El dato, que es lo que queremos hallar. Entonces, de esta fórmula lo que vamos a hacer es despejar nuestra variable. ¿Cómo hacemos nuestro despeje? Pues lo primero que vamos a hacer es quitar este denominador. Y recordemos, esto es una ecuación. Lo que hacemos es multiplicar en ambos lados por la desviación estándar. Entonces aquí obtenemos el siguiente resultado. Desviación estándar multiplicada por el Z.
es igual a dato menos promedio. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es, yo necesito despejar esta X, este promedio está restando, en ecuación utilizamos operación inversa, sumamos promedio en ambos lados para despejar nuestra X. Obteniendo entonces que X es igual a Z por desviación estándar más el promedio. ¿Listo? Ya teniendo entonces nuestro despeje, vamos a hacer nuestro respectivo reemplazo. Dato igual a Z por desviación estándar más el promedio. Nuestro Z nos dio menos 1.28. La desviación estándar, recordemos que es esos 5 meses. Y el promedio es equivalente a 68 meses. Y pues utilizamos entonces la calculadora. Menos 1.28. Recordemos que en ese caso debemos hacer multiplicación primero. Lo multiplicamos por 5. Eso nos da menos 6.4. Y a esto le sumamos el 68. Que en este caso le sumamos 68 al resultado anterior. Y eso nos da un 61.6. Entonces, ¿qué significa ese 61.6? ¿Cuánto tiempo durará el 10% de los equipos menos duraderos? En ese caso durarán 61.6 meses. Ese 10% de los equipos menos duraderos. ¿Listo? Con eso entonces terminamos todos los ítems de este ejemplo de la vida media de un equipo de monitorización. Miren que están todas las posibles preguntas que nos pueden hacer con distribución normal. Nos pueden preguntar la probabilidad menor que, la probabilidad mayor que, probabilidad entre dos valores y también nos pueden dar un porcentaje, buscar el Z. Entonces miren que aquí ya les queda esta fórmula que está acá. Recuerden que es cuando necesito hallar el dato que nos dio una probabilidad. Esta fórmula es para hallar el Z, para hallar nuestra probabilidad cuando nos dan el dato, cuando conocemos el dato. Obviamente hay que conocer promedio y desviación. Entonces ahí ya podemos responder a las 4 opciones. ¿Listo? Muchas gracias.